Así que concéntrese. Vamos a orar juntos. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Te bendecimos. Reconocemos, Señor, tu grandeza, tu señorío y el poder de tu palabra. Gracias por la palabra, Señor, que nos hablas. Gracias, Señor, por colocar en nosotros el querer como el hacer de estar aquí reunidos y de recibir esta palabra, Señor, que cubre y corre, Dios, y es glorificada para todo aquello que tú la envías. Te damos las gracias, Señor, y quedamos sujetos delante de tu presencia. Bendecimos nuestro hermano que está a nuestro lado y proclamamos también sobre él una palabra que se haga viva en su vida y que él la lleve a la práctica para tu gloria y para tu honra. En Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Démosle un aplauso a Cristo. Y esta noche vamos a hablar de generaciones productivas. Diga conmigo: Dios desea que mis generaciones sean productivas. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos a ir a la palabra. Allí me ayudan en Lucas capítulo 4, versículo 24. Lucas 4, verso 24. La productividad, dice la palabra así, y añadió, está hablando Jesús, dice: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado. ¿Qué pasó con el cielo? Fue cerrado, dice la palabra, por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos, dice allí también, había en el tiempo de Eliseo, pero solo a uno fue que Dios envió. Ahora vamos a Segunda de Reyes, capítulo 17, y vamos allí a mirar la palabra. Pero quiero decirle de que Primera de Reyes, capítulo 17. Pero quiero decirle de que la productividad va a empezar en casa. ¿Dónde va a empezar? En casa. Dice la escritura de que hubo una gran sequía. Los cielos se cerraron por 3 años y medio en la nación de Israel. Pero se resalta en medio de eso el ejemplo de una familia, de una viuda. Y en medio de eso se resalta de que a pesar de que habían cielos cerrados para la nación, una familia pudo experimentar tiempos productivos a pesar de lo que estaba aconteciendo, a pesar del contexto que estaban viviendo como nación. Entonces tenemos que entender de que Dios desea que nuestras familias este año experimenten alta productividad. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Dios desea, toca el que está a su lado y dígale: tu casa será altamente productiva por encima de las circunstancias de la nación. ¿Cuántos dicen amén? Y esto aquí pasó, así que tenemos que entender que no seremos productivos en nada de lo que emprendamos lejos de la voluntad de Dios. Ninguno puede ser productivo en algo que haga bajo su propia voluntad. Podrá tener algunos frutos temporales, pero realmente se es productivo cuando estamos en la voluntad perfecta de Dios. Así que la productividad tuya este año, la productividad de tu casa, no depende de los contactos que tengas, ni de los grandes personajes que te conozcan o que conozcan, ni de las grandes habilidades o talentos que poseas, ni de tus recursos, ni de la disposición que tengas de ellos, ni de la gran visión que tengas, ni de las circunstancias, si son favorables o desfavorables. Tu productividad, nuestra productividad y la productividad de nuestra casa depende de Dios. Y Dios, que es soberano y es poderoso, va a traer tiempos de productividad sobre nuestras casas. ¿Cuántos dicen amén?
y sobre nuestra nación y sobre nuestra ciudad. Y entonces nosotros tenemos que estar atentos al mover de Dios. Elías y la viuda son ejemplo de esto. Jesús hizo mención en su mensaje para mostrarle al pueblo de Israel que lo que ellos rechazaban, una familia que no era ni judía sino gentil, lo pudo recibir, lo pudo capturar. Lo que ellos se estaban llenando de orgullo y dándole la espalda al plan de Dios, una familia que no era creyente, que no era cristiana, por decirlo así, entendió mejor que los mismos judíos, entendió mejor que los mismos cristianos y pudo conectarse con un tiempo especial. Y en medio de la gran sequía y de la gran hambre que pasaba toda la nación, esta familia vio la gloria de Dios sobre su casa y luego sobre todo lo que le rodeaba. Así que Jesús menciona aquí que fueron cerrados los cielos por 3 años y medio. Si los cielos se cierran como consecuencia de un juicio de Dios sobre la nación, Israel estaba bajo un juicio, pero al cerrarse los cielos, inmediatamente esto marca un tiempo de improductividad. Este fue un impacto negativo para todas las familias, porque estaban enfrentando un tiempo de sequía, de hambre. Y cuando los cielos se cierran, esto tiene un impacto negativo, primero que todo en lo personal. Las personas individualmente, cuando están caminando en sequía, en cielos cerrados, entran en un ambiente de congelamiento. Su vida personal se empieza a congelar, se vuelve frío, se vuelve indiferente con Dios. Puede ser una persona que empiece a dar la espalda a Dios y le da lo mismo estar o no, congregarse o no, buscar o no a Dios. Y entonces empieza a manifestar rebeldía y se empieza a apartar de Dios y a torcer sus caminos y a desviarse. Y es el impacto de estar en un ambiente de sequía personal. Yo quiero decirle que usted no tiene que aceptar un tiempo de sequía personal. Usted tiene que saber que Dios es fuente inagotable. Amén. Pero pasamos muchos días y algunas temporadas de sequía, y estos son síntomas de ello. Así que en esos momentos la vida personal tiene un impacto negativo. Si hablamos de lo familiar, también sucede. Pareciese que todo lo profético se apaga en casa. Pareciese que los que estaban yendo con fe, caminando con fe, haciendo las cosas con temor de Dios, ahora se empiezan a apagar y empiezan a manifestarse familiares que retroceden, familiares que vuelven atrás, algunos que parece que hubieran muerto espiritualmente, se empiezan a relacionar mal, empiezan a estar desenfocados. Los padres empiezan a dar mal ejemplo. Los esposos empiezan a querer darse una salidita, una canita al aire. Y es producto de un ambiente de cielos cerrados. Y entonces empieza a menospreciar el valor de la familia, el poder de Dios que habita en la familia. Y el gobierno de Dios en la casa se empieza a perder. Y si vamos al plano laboral, la gente trabaja y no ve resultados. Las personas hacen y no logran ver el fruto de su esfuerzo y terminan frustrados, y todo lo que hacen termina en frustración, en amargura, y trabajan sin enfoque, sin visión, y entonces empiezan a padecer hambre. Y en este tiempo la nación estaba bajo ese ambiente. Todos estaban corriendo, buscando comida, buscando provisión, pero parecía que se alejaba. Todo lo que nos saca de la voluntad de Dios nos va a traer tiempos de escasez.
nos va a traer tiempos de hambre y el impacto laboral se siente. Así que pasan temporadas de desempleo, temporadas de una escasez financiera, y hay gente que en medio de esas temporadas dice: no vuelvo a sembrar, no vuelvo a dar, no vuelvo a invertir, y cierra su corazón para Dios, para su familia, para los demás, debido a eso. Y si hablamos de lo social, hay un silencio en medio de los creyentes afuera, y ya dejan de ser luz, y ahora no se sabe y no se hacen notar si son creyentes, donde trabajan, donde estudian, no dan testimonio de Cristo. Empiezan a mezclar sus convicciones, empiezan a jugar con el pecado, y hay un ambiente que se torna gris, y entonces entran en un ambiente que no agrada a Dios. Y si se habla de lo ministerial, son personas que empiezan a no tener fuego en su altar está en ruinas, no hay pasión por Dios, no hay celo por Dios, no hay deseo de ganar almas, no hay deseo de obedecer el llamado de Dios. La palabra muestra que en ese tiempo los profetas estaban habitando en cuevas y estaban allí acorralados en cuevas, silenciados, fuera de combate. Y estaban allí en medio de esa opresión. Y en medio de eso, entonces aparece alguien llamado Elías. Y aparece con un mensaje de parte de Dios. Diga conmigo: hay un mensaje de Dios en medio de cielos cerrados. ¿Cuántos dicen amén? Y allí aparece Elías. Y entonces vamos a mirar cómo se rompen los tiempos de sequía, los tiempos de hambre, cómo se puede, aún en medio de cielos cerrados, ver la gloria de Dios. Cómo se puede desde la casa empezar a manifestar que Dios está allí y volver a ver toda la abundancia y volver a tener a la fuente inagotable que es Cristo en casa. Pues en primer lugar, todas las personas que quieren conectarse con un tiempo de alta productividad y ponerle fin a una sequía, a un ambiente de sequía en sus vidas, en su casa, tienen que entender que han sido enviados por Dios para marcar diferencia. Tienen que saber que hay que responder al llamado de Dios. Yo quiero decirle, si usted está aquí, usted está representando su casa, usted está representando parte de Popayán, parte de Colombia, y nosotros hemos sido llamados por Dios. Y dice la palabra que Elías aparece, y en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Mire lo que pasa, dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acac: vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Verso 2. Y vino a él palabra del Señor diciendo: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querí, que está frente al Jordán. Elías aparece como un enviado por Dios. No importa que los cielos estén o vayan a cerrarse, porque Dios va a usar eso para hacer algo grande y manifestar su gloria. Pero aquí Elías está mostrando que lo que sí importa es responder al llamado de Dios. Y Elías, no se conoce mucho su contexto, pero era un campesino. Era un hombre que estaba en medio de un ambiente de campo, y Dios lo llama. Y no se nos menciona su edad, pero aquí aparece, y aparece con un mensaje de Dios. Y el mensaje es ante un rey, ante el rey de la nación. Y Dios lo pone ante ese rey para decirle: los cielos se van a cerrar,
Y el rey tiene que empezar a preguntarse cuál es la causa y entender que es Dios que está trayendo ese tiempo para que la nación se arrepienta. Pero yo quiero decirte, en medio de tiempos de sequía, en medio de tiempos de cielos cerrados, no te puedes olvidar de que Dios te ha llamado. No te puedes olvidar que tienes un llamado de Dios, que tu llamado no fue hecho por un hombre, que tu llamado no fue hecho por cualquier persona. Dios, el Dios que creó el universo, fue quien te llamó y me llamó. Y el Dios que te llamó a través tuyo tiene un mensaje para Elías ir ante el rey acá, para decirle lo que venía por causa de la desobediencia de la nación. Pero tú tienes un mensaje de parte de Dios que comunicar a tu casa. Tú tienes un mensaje que comunicar a tus vecinos, a la gente que te rodea. Dios te va a dar la gracia de que aún en tiempos de cielos cerrados, tu vida tenga un mensaje, porque tú has sido llamado por Dios. Tú fuiste enviado a ese barrio donde estás. Tú fuiste enviado a esta ciudad. Tú fuiste enviado en esta tierra. Tú fuiste enviado a esa casa. Y si Dios te puso allí, es porque tú vas a marcar la diferencia. Pero usted tiene que responder al llamado de Dios. Y aún en la época más oscura, poder pararse y decir: hay una palabra para esta casa, hay una palabra para esta ciudad, hay una palabra para esta nación. Esta nación no está a merced de las tinieblas. Mi familia no está a merced de las tinieblas. Mi familia está bajo una palabra de Dios. Y el mensaje que llevaba era: no habrá lluvia hasta que yo vuelva a soltar la palabra. Elías pasó del anonimato a lo público de una manera sorprendente. Y cuando está en eso, entonces dice la palabra que Dios lo introduce en una serie de procesos que son los que nosotros tenemos que pasar cuando vamos a arribar hacia cielos abiertos en familia. Y el primero dice que le dijo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querí, que está frente al Jordán. Verso 4: beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querí, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. El primer proceso que se pasa es el proceso del arroyo. En este caso para Elías era el arroyo de Querí. Dios le da una palabra: los cielos se van a cerrar porque usted, rey, y la nación han estado en desobediencia. Pero uno pensaría que Dios le va a decir a Elías: tranquilo, Elías, usted no va a saber de esa dificultad. Los que pecaron fue la nación, no usted. Así que tranquilo, Elías, no va a enfrentar nada incómodo. No fue así. Dice la palabra que Dios a Elías también le dijo, luego de que dio el mensaje: como se viene un tiempo de sequía, usted váyase a un arroyo y allá yo me voy a encargar de sustentarlo. No lo envió a un lugar donde pudiera estar pleno. Lo envió a un ambiente bastante complicado. Lo envió en medio de una situación inhóspita. Elías venía de hablarle a un rey y ahora pasa a ser separado para ir a ser alimentado por cuervos. ¿Sabe? Muchas veces antes de que nosotros veamos alta productividad, Dios nos va a llevar a aprender a valorar los arroyos. Y los arroyos no cuentan con la suficiente agua que se quisiera, pero es la que
necesitamos en el momento. Y Dios conoce lo que necesitamos en el momento debido. ¿Cuántos dicen amén? Así que Dios le está diciendo: Elías, usted va a aprender a depender de mí por completo. En ese arroyo usted va a aprender lo que es dependencia. Y allí Elías tuvo que ver a Dios como la fuente de todos sus ingresos. Las oportunidades para decir humanamente que allí podía él desarrollar eran pocas. De hecho, solo tenía que esperar a los cuervos que le llevaran la comida. Una manera de Dios bastante rara de proveer. Pero aquí Elías está solo. Elías está sin nadie. Elías está frente a un arroyo, pasando por una situación que no pensaba tal vez pasar. Tal vez Elías dijo: yo estoy en obediencia a Dios, yo estoy cumpliendo con lo que Dios me mandó a hacer, no voy a sufrir esa experiencia. Pero aquí Elías la está enfrentando. Si le hubieran preguntado a Elías que escogiera otro lugar, de seguro lo hubiera escogido. Pero dice que Dios mismo le escogió este arroyo. Y esto es mejor, iglesia. Es mejor estar en un arroyo y en la voluntad de Dios, porque ahí no te va a faltar nada, a estar en medio de manantiales, pero sin Dios. Es mejor pasar un tiempo de escasez, pero estando en la voluntad de Dios, que pasar un tiempo de escasez fuera de la voluntad de Dios. Y aquí en este arroyo Dios lo envió, y ahí le envió cuervos que le llevaban comida. Usted sabe que el cuervo es un ave diseñada para llevar carroña. Es una ave carroñera. No es un ave para escoger la comida, para llevar así una comida seleccionada, una carne tipo premium. Los cuervos son animales que se alimentan de los cadáveres, los cuerpos muertos. Y ahora Dios le place enviar unos cuervos al arroyo donde está Elías. Los cuervos muchas veces ni las propias crías las alimentan. Y ahora Dios los pone a llevarle pan a el siervo de Dios. Pan y carne al siervo de Dios. ¿Sabe? Si alguien estaba persiguiendo a Elías, nadie se imaginaba cuando veía pasar los cuervos. Nadie sospechaba que esos cuervos estaban dándole de comer a Elías. Nadie sospechaba de esos cuervos, pero esos cuervos estaban siendo usados por Dios para sustentar al siervo de Dios, a la persona que estaba haciendo caso al mandato de Dios. Así que cuando Dios te llama, usa medios extraños, pero te va a sustentar. Tiene unas maneras raras, pero Dios va a sustentarte. No vas a quedar solo en el arroyo allí frustrado. Dios te va a enseñar allí humildad. Dios te va a enseñar obediencia. Dios te va a enseñar a ser paciente. Y Elías tuvo que aprender eso en el arroyo. Los cuervos llegaban, le tiraban allí la carne, y entonces Elías, antes de comer, yo creo que decía: es mejor comer de los cuervos que Dios envía que lo de Acab, que está en desobediencia delante de Dios. Y este es el tiempo donde se sufre. La sequía se había anunciado, pero el arroyo es un lugar donde no hay estabilidad.
Así como hoy hay agua, mañana no. Y así pasamos procesos muchas veces. No hay estabilidad. Así que así como hoy comes, mañana tendrás que esperar otra vez otra manifestación de Dios, otro milagro para comer. Todos los días sucedía ese milagro, los cuervos llegaban, un milagrazo. A la manera de Dios sucedía y Dios respondía por Elías. Y así todos los días. Pero yo creo que Elías estaba en eso, ¿a qué hora llegan los cuervos? Y Dios tan exacto para ponerle dentro de esos cuervos como un relojito. Y los cuervos sabían a qué hora llegaban. Y sabían qué carne llevar. Y ciertamente no era animal muerto, era una buena carne, era un buen pan, pero tenía que recibirlo por medio de los cuervos. Así que el arroyo es algo inestable, pero allí aún vas a ver la mano de Dios. El arroyo, dice la palabra, el verso 7. Mire lo que pasó. Pasados algunos días, ¿qué pasó? Se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Eso lo había declarado el mismo Elías, que no iba a llover. Y aquí el arroyo se secó. Y en ese momento que se seca, Elías está enfrentando la prueba que muchos están enfrentando en todo Israel. Pero cuando se seca un arroyo para tu vida, Dios tiene otra puerta abierta. Y en este caso, mire lo que dice el verso 8. Vino luego a él palabra del Señor diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Sabe una cosa? Antes de que nos toque la escasez, Dios nos va a cambiar de ubicación. El arroyo se secó y de ahí ya los cuervos perdieron, ya no tenían más la orden de llevar comida. Así que ahora Elías tenía que moverse. ¿Sabe que obedecer a Dios hace que la provisión llegue donde estás? Así se seque un arroyo, pero la obediencia a Dios hará que te siga el sustento de Dios. Y en este caso ahora es Sarepta, el segundo lugar del proceso, Sarepta de Sidón. Allí se va a encontrar con una mujer, con una viuda. Y Sarepta significa refinar, o el lugar donde se funden los metales. Jesús dijo: había muchas viudas en Israel, pero solo a una fue enviado Elías, y no era del pueblo de Israel, era una mujer gentil, pero allí fue enviado Elías. Y Elías camina hacia ella, y mire lo que pasa, verso 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Cuál era la visión de esta mujer con su casa? Que se iban a morir. Era lo último que estaba haciendo, porque en sus planes la casa, su familia iba a morir. Y justo allí llega Elías. Y Dios, cuando yo creo que Elías escuchó a esta mujer, dijo: pero Dios, tú me enviaste a ella. Supuestamente ella me iba a sustentar a mí, y yo ahora, esta mujer está peor.
que cualquiera. Pero ambos, tanto Elías había sido asignado a esa mujer, como esa mujer había sido asignado al profeta Elías. Y allí entonces entra algo, y es el proceso de Sarepta. Se ve a una mujer reducida al extremo por la situación financiera, económica. Está pensando en que se va a morir, está pensando en que no hay esperanza, está pensando en eso. Está afligida, oprimida y bloqueada por el hambre. Pero aún con todo y la escasez, esta mujer salió afuera a buscar. Está cargando madera. Aún con todo y la escasez, esta mujer está probando que tiene una fe. Algo la llevó a salir, algo la llevó a trabajar, alguien la llevó, guiada por Dios, fue allí. Y a pesar de que no había muchas cosas, esta mujer no dejó de hacer lo que era su responsabilidad. Fue activa hasta el fin. No tenía los medios, pero note esto: ella está usando lo que tiene a su alcance. Está en medio de la desesperación, está retorciéndose de la preocupación, pero aún así está trabajando por su última comida. Esta mujer en medio de ese proceso está haciendo lo que más puede hacer. Porque cuando se trata de que Dios visite una casa y le traiga productividad, Dios va a ver que esa casa, a pesar de lo que esté pasando, no deje de ser responsable. Esta mujer no se echó al ocio. Esta mujer no fue perezosa. Esta mujer, con todo y la escasez que tenía y la situación que estaba, con lo poquito que estaba siendo responsable y trabajadora, aunque estaba con una visión opaca de su futuro. Y Dios ve la laboriosidad de sus hijos. Y ve la laboriosidad. Cuando usted es una persona laboriosa, Dios ve eso. Aunque usted hoy tenga solo 2 leños, aunque usted solo esté diciendo no nos va a alcanzar, no vemos como el futuro claro, todavía no vemos lo que queremos, todavía no alcanzamos lo que queremos, todavía como que esto hasta aquí está llegando. Aunque usted esté así en unas circunstancias de esas, pero si estás trabajando laboriosamente con tus 2 leños y con el poquito de aceite y con el poquito pan, lo que sea la harina que tengas, la poca harina, con esa Dios te quiere ver trabajar. Sarepta es un lugar donde usted aprende a trabajar con lo poco que tiene. Y aunque humanamente para usted sea la última comida, Dios va a hacer que esa última comida se vuelva una de muchas. Mira el que está a su lado y dígale: la viuda fue recompensada por ser laboriosa, por estar en el sendero del deber, por cumplir el deber casero. Tú vas a ser recompensado por no soltar las responsabilidades, aún en tiempos de cielos cerrados, aún en tiempos difíciles. ¿Cuántos dicen amén? Esta mujer se suponía, uno hoy día le esperaba una bienvenida gozosa a Elías. Oh, Elías, bienvenido. No, esta mujer recibió a Elías con tristeza. Está hablando de que piensa de que puede llegar a morir, y para nada se ve que va a cuidar a Elías. Pero esta mujer está allí con su puñado de harina, con su poco de aceite. Eso es todo lo que le queda. ¿Y qué prueba para la fe? Elías le dice: dame a mí primero, dame a mí agua y pan. Un mandato duro. Parecía que Elías estaba siendo egoísta.
Parecía que Elías estaba saltando los procesos y estaba con todo menos con amor hacia la gente. Pero cuando le dijo, hazme a mí primero, estaba marcando diferencia. La petición no era para nada llena de avaricia ni egoísmo. La petición estaba probando algo en la casa de la viuda. Si ella era capaz de ayudar a alguien, aun cuando tuviera escasos recursos, Dios a esa mujer le iba a dar mucho más para sustentar a todos los suyos. Hay gente que cuando tiene pocos recursos se niega a ayudar a otros, porque dice, no tengo ni para mí, ahora para otros. Pero esta mujer estaba dando aún a otros, aún sin tener lo suficiente. Hay días donde aunque usted no tenga el suficiente amor por la gente, Dios te va a llevar a darles. Hay días donde aunque usted diga, pero es que no tengo suficiente. ¿Sabe que un día me pasó algo? Y fue que habíamos tenido unas circunstancias difíciles en casa con mis papás cuando estábamos iniciando en el camino del Señor. Y el Señor estábamos esos días como desanimados. Y entonces Dios nos dijo, vayan y compártanle a personas que no conozcan de mí. Entonces le dije a mi mamá, vamos a hacer algo, yo quiero conocer a Dios, estamos en una situación difícil, pero vamos a salir a evangelizar los dos. Mi mamá me dijo, ay, pero no sabemos ni cómo evangelizar. Le dije, no importa, pero lo que sabemos, vamos. Y nos fuimos para el barrio Los Comuneros. Y ahí nos bajamos del bus. Y cuando ya llegué allí al barrio Los Comuneros, me dio miedo. Y ya me dio pena. Dije, no, mejor como que nos devolvemos. Y mi mamá dijo, no, ya me trajo hasta aquí. Hable, predíqueles. Mire toda la gente que hay por la cuadra. Y entonces me acuerdo que venía una ancianita y yo dije, con ella arranco. Entonces cogí a la ancianita, le hablé y todo, y allí yo ya me apasioné, allí ya se me despertó el fuego y todo lo demás. Al final le dije, haga esta oración conmigo, y ya me di cuenta que ella era sordomuda. Quedaba ahí, pero ahí la evangelicé. Y con ella ya me entró un fuego, y ahora sí le dije a mi mamá, vámonos por todas las cuadras. Y empezamos a dar en medio de lo poco que estábamos todavía conociendo al Señor. No necesitas que Dios haya hecho unos mega milagros en tu casa para empezar a hacer algo a favor de otros. No necesitas esperar que tengas la mega abundancia para empezar a poner algo del reino como prioridad. No necesitas esperar que tengas la super fuerza, la super unción para empezar a hacer algo. Esta viuda, aún en medio de su escasez, dio para el profeta lo que el profeta estaba pidiéndole. Esa generosidad le rompió la escasez de su mente, le rompió la poca visión que tenía de su futuro. Y esto muestra en esta mujer una actitud diferente. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero darte una palabra de parte del Señor. Levante su mano. Yo no sé si usted está en Sarepta hoy con su casa, pero Dios, aún en medio de la poca fuerza que tengas, te va a usar para sustentar a otros.
aún en medio de la poca fuerza o habilidad o capacidad que tengas, Dios te va a usar para sostener a otros. Y Dios va a trabajar con lo poco que tienes. Y Dios te va a conectar con tu destino profético. Y vas a dejar de ver tu necesidad como la necesidad más grande. Y vas a entender que hay otras necesidades mayores. Pero a través de tu vida y tu laboriosidad se va a abrir camino para otros. Y vas a ser bendición para otros. Así que aunque hoy usted esté en escasez o en un tiempo difícil o complicado en productividad, no tema. Use lo que tiene. Ponga a Dios primero. Abra camino y sustente a otros. Y Dios va a hacer la obra. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mira lo que dice el verso 14. Porque el Señor Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará. ¿Cuántos creen esto? Ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo vengo para decirte de parte de Dios eso. Aún con tu puñado de harina y tu poco aceite, pero no escaseará. Lo que tienes te va a rendir para el día a día, hasta que se abran los cielos y entres en otro nivel y otra temporada. Lo que hasta hoy no te alcanzaba, te va a alcanzar. Lo que hasta hoy no te rendía, te va a rendir. Y Dios va a convertir lo poquito que tenías en algo muy productivo para la gloria de su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Tu casa fue escogida para que en ella viva lo profético, para que sustentes el propósito de Dios. Así que hágalo. Dijo el profeta: dame a mí primero y luego a tu hijo y luego a los tuyos, pero primero a mí. Hay que aprender a renunciar a lo propio para beneficiar a otros. Hay que aprender a renunciar a lo que creemos que es nuestro para bendecir a otros. Y por encima de las circunstancias, no pierda la compasión, no pierda la generosidad, no pierda la capacidad de sostener a pesar de su poca fuerza, porque grande va a ser su recompensa. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que tiene miedo de que cuando las fuerzas le falten, entonces va a carecer de muchas cosas. Pero colóqueme el Salmo 34, versículo 9. La palabra habla y hay promesa para el que camina en ello. Teme al Señor vosotros sus santos, pues nada falta. ¿A quiénes? A los que le temen. Toca el que está a su lado y dígale: nada nos faltará. Nada nos faltará. Si caminamos en el temor de Dios, nada nos faltará. Yo no sé, a veces nos quedamos limitados con la poca fuerza, pero por encima de la poca fuerza usted va a tener cómo dar. Y a medida que des, se te multiplicará. Su harina no escaseará, iglesia. Su aceite no se disminuirá. Solo es de que hay que dar. No hay que aferrarnos. Es para dar. El Salmo 84, 11. Leamos, porque hay promesa. Salmo 84, 11 dice: cuán amable, dice: porque sol y escudo es el Señor Dios, gracia y gloria dará el Señor, no quitará el bien a los que andan en integridad. ¿Qué harán los que andan en integridad? No les quitará el bien, su favor estará allí. Esas son promesas. Nuestro deber es trabajar con lo poco y hacer mucho con eso en las manos de Dios. Eso será restituido a tu vida 100 veces más. Lo que hoy das para otro, a pesar de que lo tengas en poquito, si es un puñado, pero si lo das, si lo compartes, Dios te restituirá 100 veces más. Hebreos 6:10.
Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hermano, Dios no se queda con nada. Dios no es injusto. Todo lo que hagamos, aún en medio de nuestra poca fuerza, Dios lo va a recompensar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No le prometió de una sola que los cielos se iban a abrir, pero sí le dio lo suficiente para el uso diario. No le dio la harina para todo el año entero, ni siquiera le dio la harina para una semana por adelantado, pero sí le aseguró que día a día tendría harina y aceite. Día a día, dígale a su lado, día a día habrá. No podemos acumular a veces, porque quisiera uno acumular y ya estar tranquilo. Pero día a día tenían que confiar en la promesa de Dios. Sarepta es un lugar donde aprendes a confiar en las promesas de Dios. Amén. Y mírelo, volvamos al texto donde estábamos en Reyes. Vamos al último proceso antes de que llegara verso 16. Y la harina de la tinaja no escaseó. Diga conmigo, Dios es fiel. Dios es fiel. Ni el aceite de la vasija menguó. Dios es fiel. Conforme a la palabra que el Señor había dicho por Elías. Conforme a esa palabra. Ahora mire lo que dice el verso 17, porque uno diría, ¡qué felicidad! Pero mire, dice, después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. ¿Qué pasó? Ahora ya no es el hambre, ahora ya no es la escasez. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en esa familia? La enfermedad. Pregunto, ¿alguien aquí se le ha enfermado un familiar? Las familias pasan esos procesos. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacerme morir a mi hijo? Esta es la misma mujer que está experimentando que la harina no le escasea y que el aceite no le falta, pero ahora está en otro proceso. Verso 20. Y él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando al Señor dijo, Señor Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se extendió sobre el niño 3 veces y clamó al Señor y dijo, Señor Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y el Señor oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Antes de seguir allí, el proceso ahora es el proceso de muerte. Las familias pasan por estos procesos y parece raro. Uno creería que se iba a terminar todo allí, pero inmediatamente de que habla la palabra de que Dios es fiel y sostiene y sustenta, ahora el hijo se enferma y se muere. Esta familia está siendo alimentada milagrosamente, pero ahora la enfermedad entró y la muerte llegó. Y la conclusión de la viuda es que es un juicio de Dios por causa de sus pecados. Y la conclusión es de que Dios le sacó a luz toda la iniquidad.
¿Sabe? Es que cuando se trata de productividad, la productividad empieza en casa. Y cuando se trata de productividad, Dios no se queda contento solo con darte sustento material. Dios quiere transformar a todos los de la casa. La verdadera productividad está en que en la casa haya gente que no solamente vea la bendición material de Dios, sino que tengan una transformación interna, una resurrección. Y aquí la mujer está mostrando que con todo y milagro tenía unas cuentas pendientes. Tenía un asunto pendiente. Algo se le vino a la cabeza cuando el niño murió, que la hizo acordar de sus fechorías o de sus pecados pasados, y le hizo concluir de que por esas cosas que ella había hecho antes, era que ahora Dios la estaba juzgando y le había quitado su hijo. Porque la naturaleza nuestra es esa, buscar culpables cuando no entendemos bien las cosas. Y a ella algo la vino a acusar, pero no era por iniquidad, aunque Dios estaba sensibilizándola más y llevándola a tener una verdadera paz en su corazón, de que Dios de verdad la había perdonado y que no se trataba de la iniquidad. Ya Dios había perdonado eso. Ahora se trata de que Dios quiere transformar su hijo. Aló. Y hermana, hermano, muchas veces antes de ver una transformación de alguien en la casa, las cosas se van a poner feas. Y pareciese que de nada sirvieron los milagros. Se nos tiende a olvidar lo que Dios ha hecho en la casa. Pero si Dios te ha sustentado, es una señal vigente de que tu casa está en la agenda de Dios. Y de que por más que alguien en tu casa haya tocado fondo, Dios tiene el poder para resucitarlo y transformarlo. Cualquiera diría: esa casa con esto sí tocó fondo. Ese hijo, de verdad, ahora sí, no hay quien lo salve. Pero la cuestión es de que Dios está presente aún en los tiempos más complejos. Y puede ser que hoy alguien en tu casa esté en medio de gran aflicción. Pero quiero decirle, no hay nada mejor que en medio de una gran aflicción familiar saber que la presencia de Dios está obrando en tu casa, que tu casa está bajo una promesa de Dios y que aún por encima de las circunstancias, un hijo que estaba muerto va a revivir. Un esposo que estaba muerto va a revivir. Un familiar que estaba muerto va a revivir. Y Dios va a traer cambios genuinos en la vida de los de tu casa. Y cuando eso pase, la productividad estará completa en tu hogar. No solamente por las circunstancias favorables, sino también porque Dios obró y detuvo el poder de la muerte en la familia. Y esa muerte espiritual va a ser removida de tu casa. La muerte espiritual, aún la muerte física, va a tener que retroceder de la casa, porque Dios va a traer restauración, va a traer restitución, va a traer productividad y va a volver a levantar a los que habían caído, va a volver a levantar los que se habían quedado allí estancados, paralizados. Dios va a venir con el poder de la resurrección y la casa va a volver a tener vida. Mire lo que le dijeron, verso 23, versículo 23. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento, del aposento a la casa, y lo dio a su madre. Y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Yo quiero decirle esto, iglesia.
En su casa va a haber manifestación de vida. En tu casa va a haber manifestación de vida, de la vida de Dios. La amenaza de muerte se va a detener. Usted es portador de una palabra. Usted va a hablar de parte de Dios. Los cielos aún puede que no se hayan abierto, pero ya Dios está obrando en la familia. Y diga conmigo, va a venir transformación familiar, productiva, personal. Va a venir transformación a los de mi casa en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esta mujer fue anfitriona de la bendición de Dios. Le animo a que haga de su casa una casa que sea anfitriona de la presencia de Dios, del poder de Dios que resucita. Y aquí entonces se enmarca que en medio de cielos cerrados una familia experimentó tiempos realmente productivos. Iglesia, este año usted no lo va a terminar con cielos cerrados. Este año usted no lo va a terminar oprimido. Este año usted lo va a terminar diciendo: mi hijo vive, mi visión vive, los sueños viven, los proyectos viven, nuestro futuro vive. Usted va a tener esperanza, aún en medio de las circunstancias más adversas. Dios va a resucitar tu esperanza. Dios va a levantar tu esperanza. Y por más que hoy no haya nada que te garantice que se vayan a dar las cosas que Dios te prometió, si resucita tu esperanza hoy, iglesia, Dios es fiel, Dios lo hará. Él no tiene nada imposible. Si es de sacar, de volver a traer a vida algo, si es de volver a establecer algo, si es de hacerte multiplicar lo poco que tienes, lo hará. Pero Dios cumplirá el propósito que tiene contigo. Y a pesar de lo que pase, usted tiene un plan con Dios. Dios tiene un plan con su vida. Y en su casa se va a ver es la gloria de Dios. Tenga esperanza, no deje que su esperanza muera. Y si murió, se enfermó, este tiempo y esta noche es para que resucite. Porque en su casa lo que se va a manifestar es que hasta que los cielos se abran, no te faltará nada. Hasta que los cielos se abran, vas a ver victoria. Hasta que los cielos se abran, vas a ver a Dios sosteniéndote día a día y llevándote a cumplir con lo que te asignó. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La familia va a manifestar nuevo nivel de esperanza. Tu hijo vive. Toca el que está a su lado y dígale: tu esperanza vive. Tu esperanza vive. Aunque se haya visto imposible lo que esperabas, Dios lo hará vivir. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Póngase en pie en esta noche, iglesia, y vamos a adorar a Dios. Antes de orar por esta palabra, vamos a adorar a Dios con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Así que los hermanos que nos ayudan acá, vamos a pasar y luego usted pasa y vamos a adorar a Dios en esta noche, recordándoles esta promesa de que lo que damos para Dios nunca se quedará allí. Dios te dará cuando tú le pones de primero. Aún dice la escritura de una iglesia en el Nuevo Testamento que daba más allá de sus fuerzas, que aún teniendo escasez, dice la palabra, abundaban en generosidad. Tenían una identidad de reino. Y es porque cuando tú das, aunque tengas poca fuerza, Dios te multiplicará y te llevará a hacer cosas maravillosas. Así que si tienes ahí tu semilla, tu puñado de bendición, de ofrenda, de adoración, pase acá al frente y luego vamos a orar y bendecimos las manos de los que dan, las manos de los que siembran, las manos
que hablan de la productividad. Proclamamos tiempos de productividad en la casa, en la familia, en medio del trabajo, aún en medio de lo que ha estado usted sosteniendo con dificultad, pero allí habrá productividad y Dios multiplicará. Gloria a Dios. Antes de orar por la palabra, vamos a dar gracias a Dios por cada semilla que está acá. Padre, muchas gracias. Muchas gracias por cada ofrenda, por cada diezmo. Gracias porque esto muestra, así como aquella viuda, que tú eres el primero en nuestras vidas y que en medio de cualquier circunstancia hemos decidido honrarte. Y Dios, hoy proclamamos que sobre cada sembrador habrá multiplicación, habrá el sustento de Dios, se manifestará. La provisión de Dios estará en sus vidas, en sus casas, y la escasez no prevalecerá en contra de la casa ni la familia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora, si usted se identifica con esta palabra que hoy Dios nos ha dado para esta noche proclamarla, le invito a que pase acá adelante. Queremos orar por su vida y proclamar que aún en medio de las sequías o los cielos cerrados, Dios va a manifestarse, que los procesos serán superados, sea el proceso del arroyo, sean los procesos de Sarepta, sea el proceso de muerte, cualquier proceso que sea, sean los procesos donde usted dijo: ya se me murió la esperanza, no tengo más esperanza, se me murió. Lo que haya sido, si es un arroyo de Querí, donde usted ve que sí tiene, pero es muy inestable y está allí y Dios lo ha sustentado, pero está en una inestabilidad tremenda. O si ya se le acabó ese arroyo y ahora está en el tiempo de Sarepta, donde aún con la poca fuerza Dios te ha llevado a ser responsable, a trabajar duro, a trabajar laboriosamente. Pero eso Dios te lo ha puesto ahora a ayudar a otros. Y no es fácil, pero usted lo está haciendo. Entonces Dios le va a sustentar. Pero si está pasando por proceso de muerte, donde usted dice: se me enfermó la fe, se me enfermó, se me murió esto, se me murió la esperanza, entonces hoy va a haber resurrección. Amén. Levante su mano. Señor, te damos gracias. Padre, en esta noche proclamamos, Señor, todo lo que representa, Dios, la productividad en la casa. No solamente lo material, lo financiero, sino también, Dios, lo íntimo, lo personal, la transformación interna, los cambios que nadie puede hacer sino solo tú. Señor, hoy venimos delante de ti. Gracias porque nos has llamado. Gracias porque no soy en la casa uno más. Yo soy un llamado por ti. Tengo un llamado tuyo. He sido enviado a mi casa con un propósito. Fui puesto en mi hogar con un propósito. Y a través de mi vida, los cielos van a ser abiertos en casa. A través de mi vida se va a romper ciclos de escasez, ciclos de miseria, ciclos de muerte. A través de mi vida se va a romper ciclos de desobediencia al llamado de Dios. A través de mi vida se van a romper ciclos desagradables. A Dios se van a romper. A través de mi vida se va a manifestar el amor, la gracia de Dios, el poder de Dios. Padre, en esta hora coloco delante de ti mi vida.
y diga: Señor, todo tiempo de inestabilidad, todo tiempo del arroyo, así como Elías estuvo en el arroyo de Querí, todo tiempo donde día a día estábamos allí prestos a ver tu favor, tu ayuda. Te damos gracias por sustentarnos, te damos gracias por las provisiones, pero queremos ir más allá. Señor, queremos en esta hora salir de la inestabilidad, salir del ambiente de la inestabilidad. Reconocemos que dependemos de ti. Reconocemos, Señor, que tú eres el que usas medios diferentes para bendecirnos, y te damos gracias por ello. Pero vamos, Señor, hacia algo mayor, guiados por ti, y entramos al proceso de Sarepta, donde damos más allá de nuestra fuerza, donde aún con poca fuerza damos a los demás, damos a nuestra casa, damos para ti, damos para tu servicio, damos para el bien del reino de Dios. Señor, que yo no pierda mi responsabilidad, mi diligencia, mi laboriosidad, así como aquella viuda en medio de las circunstancias no perdió la diligencia, no perdió el ser laboriosa, no perdió el ser trabajadora. Señor, en mi vida yo proclamo que esto tampoco se pierde. La virtud de ser laboriosos no se pierde, más bien se acrecienta la virtud de dar, aún con poca fuerza. Si te sentías con poca fuerza para seguir, si estabas pensando en retroceder porque te sentías que ya no dabas más, yo quiero decirte: aguanta, no, porque aunque tengas poca fuerza, si permaneces haciendo lo correcto, Dios te recompensará. Tú que decías: tengo poca fuerza para levantar este proyecto, tengo poca fuerza para llevar a cabo este sueño, aún con poca fuerza, pon a Dios de primero. Aún con poca fuerza, busca bendecir a los demás, y Dios se encargará de sustentar todo el sueño. Tú que decías: aún con poca fuerza, tengo poca fuerza para servirle a Dios, no tengo mucho que dar, no tengo mucha unción, no tengo mucha fe, no tengo mucho amor por la gente. Aún con poca fuerza, da el paso, sirve a Dios, y Dios se encargará de multiplicar lo que te faltaba. No se acabará. Entre más des de lo que Dios te ha dado, más te rendirá lo que Dios te puso. Entre más uses tu talento a favor del reino, más Dios multiplicará tu talento. Tus dones se multiplicarán. Pero al darlo, aunque sea un puñado, Dios lo quiere usar. Y proclamamos sobre tu vida que antes de que se abran los cielos y veas sobreabundancia, todo lo que tienes no disminuirá, sino que estará siempre allí, alcanzando. Te alcanzará diariamente, te alcanzará diariamente. El suministro de Dios diario estará para llevarte al propósito, para llevarte a donde tienes que llegar, para llevarte a donde Dios ha planeado. El suministro estará. Hay gente que está diciendo: yo no sé cómo voy a llegar a la vejez, pero el suministro de Dios diario te llevará hasta allí, en bendición, en victoria. La viuda tenía una visión de morirse, pero no pasó eso, porque los pensamientos de Dios son mayores a los nuestros, y Dios siempre va a superar tus expectativas,
Y aun cuando está nuestra expectativa distorsionada, Dios va a cambiarla, porque hay planes mayores. Y aun cuando se muere la esperanza, Dios la va a resucitar. Así que ahí donde tú estás, clama hoy y proclama que hoy resucita tu esperanza, que hoy resucita, que no te vas a quedar allí postrado, que no vas a terminar mal, que no vas a terminar, que tu casa no va a terminar mal, que tu familia no va a terminar mal. Proclama que hoy tu casa vive, tu hijo vive, tu esposo vive, tu familia vive, tu casa resucita y los tiempos de productividad se desatan y generaciones productivas se levantan dentro de tu hogar, en el nombre de Jesús. Ahí tú estás, levanta tus manos un momento y proclama esto, proclama esto. Que se abra el cielo.